Hola, en este video les quiero hablar de algo que recientemente descubrí que padezco y que no sabía yo que lo tenía. Bueno, como que lo empecé a notar más últimamente. Estaba yo leyendo un libro donde estaban describiendo la ansiedad de una manera en la que me pude sentir tan identificada. Una vez que entendí que padecía ansiedad, es que lo he podido ir trabajando mejor, porque antes de saber que era algo que yo tenía, pues era muy difícil de poder siquiera tratar de mejorarlo. El libro decía algo así como que describían el miedo. Decían, el miedo es sentir que está persiguiéndote alguien alrededor de tu sala con una motosierra y una máscara de hockey en el rostro. Eso es el miedo. Y la ansiedad es el pensar que puede llegar una persona con una máscara de hockey y una motosierra y perseguirte alrededor de tu sala. Entonces me di cuenta de que lo que muchas veces yo pensaba que lo que estaba yo sintiendo era muy parecido al miedo, pero no podía entenderlo como miedo porque eran situaciones bastante normales que me hacían pues sentirme así ansiosa, ¿no? Sentirme así mal. Cuando yo estaba ansiosa, pues mi corazón empezaba a latir más rápido y yo notaba bastante bien esos cambios en mi ritmo cardíaco. Mis manos me empezaban a sudar, empezaba a prestar mucha atención en esa situación que me estaba generando la ansiedad y desenfocaba totalmente mi atención de las demás cosas. Lo único que estaba presente en ese momento era esa situación que me estresaba. Como que empezaba a sentir malestar en el estómago, un vacío en el estómago, ganas de vomitar. O sea, en los momentos donde mi ansiedad es más grande, o sea, se me va el apetito, se me va el sueño, me dan muchas ganas de llorar. Son muchas las cosas que he podido notar y que ahora entiendo, que antes cuando las sentía y eran como que en cosas que yo sabía que no tenía por qué sentirme así, no solamente no las entendía yo, sino que también la gente a mi alrededor como que tampoco las podía entender y también para mí era muy difícil poder explicar lo que yo estaba sintiendo porque ni siquiera yo entendía el por qué. Y ahora que entiendo mejor la ansiedad es más fácil trabajarla. Eh, una vez que me di cuenta de que tengo pues la ansiedad, empecé a buscar muchas técnicas como para poder trabajarla y bastantes me han funcionado. Y como en todo, o sea, dicen que es como un gimnasio cerebral. Y ver las situaciones de ansiedad como oportunidades para ejercitar esa parte. Porque, o sea, si no me expusiera jamás a esas situaciones, o sea, si yo tratara de evitar exponerme a esas situaciones para evitar mi ansiedad, en muchas ocasiones es como que inevitable, o sea, son cosas que no puedo evitar que van a pasar porque pueden pasar. Entonces, una vez que entiendo eso, me doy cuenta de que la única que tiene la cura soy yo, la única que lo puede controlar soy yo. La siguiente cosa que me di cuenta es que pues todo está en el cerebro y cuando hayan oportunidades de estar en estrés y en ansiedad así, son oportunidades que yo tengo para mejorar ese músculo, eso que tengo que trabajar yo misma. Son oportunidades para poner en práctica lo que he tratado de aprender, una cosa que me ha ayudado y depende mucho de la situación en la que yo estoy. Pero si es que puedo caminar, eso me ha ayudado muchísimo. Y
Me ayuda mucho el caminar y respirar, sobre todo el respirar, porque eso sí lo puedo hacer en cualquier momento. Creo que el enfocarme en eso, apenas leí que decía que cuando estamos enojados, estresados, incluso cuando estoy ansiosa, a veces nos olvidamos de respirar. O sea, realmente estamos, pero no estamos respirando. Cuando te das cuenta de que estás enojado, estás estresado, pero te das cuenta que no estás respirando, simplemente respirar, te das cuenta de dónde estás, del aquí, del ahora. Te pones en contacto otra vez contigo mismo y es más fácil como que bajar ese estrés. Entonces cuando estoy ansiosa trato de recordar, no, no estás respirando. Y trato de enfocarme hacia adentro. Esa es la siguiente cosa que también me ha ayudado mucho, enfocarme hacia mí. El salir a caminar, por ejemplo, si estoy ansiosa, me ayuda porque es como que un momento donde puedo hacer ejercicio, donde puedo respirar y donde puedo enfocarme hacia mí, el regresar hacia mí, pero no de la manera incorrecta, porque algo que me pasaba mucho cuando estaba ansiosa era que empezaba a poner mucha atención en mi respiración, pero agitada, en mi palpitación, que era rápida, en mis manos que estaban sudando. Entonces estaba yo muy atenta a todo lo que estaba haciendo mi cuerpo, que estaba estresado, en lugar de tratar de respirar relajadamente, en lugar de regresar a mi centro de paz, en lugar de enfocarme en lo positivo. Otra cosa que me ha ayudado son como a hacerme declaraciones positivas hacia mí misma en esos momentos de ansiedad. El decirme, Ana, no eres una niña, Ana, eres fuerte, Ana, tú puedes con esto, Ana, en el peor de los casos vas a estar bien. Entonces, el tratar de recordarme todas esas cosas ayuda a que mi cerebro, si está fabricando un escenario muy negativo o cosas como que muy fatalistas, muy malas, el recordarme que yo puedo con las cosas me ayuda como que a contrarrestar esas voces en mi cerebro que me están afectando para mal. Alguna vez oí que decían que nosotros no somos todo lo que está pasando en nuestra mente, porque decían que al meditar te das cuenta de que hay una charla interna que nunca termina y esa charla interna no precisamente eres tú. A veces piensas que todo lo que está ahí en la cabeza, todo lo que te están diciendo, las voces que están en nuestras mentes, somos nosotros, pero nosotros somos algo más que eso. Y decía que mucha gente que medita lo ha descubierto cuando respiras y te enfocas en tu respiración. Y cuando dejas que los pensamientos vayan pasando, es cuando te das cuenta de todo ese diálogo interno que hay, que a veces no es tan positivo. Por ejemplo, esas voces que a veces dicen, hoy te veías muy mal, eres muy tonta, quedaste en ridículo, cosas así, son charlas de nuestra cabeza, pero no son nuestra identidad, porque nosotros también somos esas cosas positivas. Entonces nosotros estamos como que a un nivel más profundo y es así como lo tenemos que ver. O sea, somos esas voces positivas y esas voces negativas, pero al final de cuentas, a la que más alimentas es a la que vas a ser más fuerte. Entonces tan solo como que a veces desconectarse de esas voces ayuda. O sea, como que el tratar de bajarle el volumen a eso. Y eso es lo que hago cuando salgo a caminar. Salgo a caminar para respirar, para decirme cosas positivas y para prestar atención en mí, pero en mi respiración, en lo fundamental, en lo más importante y prestar atención hacia afuera. Eso también me ha ayudado muchísimo con la ansiedad, porque decían que si estás en una situación de ansiedad, estás muy atento a eso que te está generando ansiedad. Pero si puedes como que desenfocar la atención de eso y no sé, estás hablando con una persona, nos decía, pon mucha atención en lo que dice, en cada palabra que pronuncia. Pon atención en cómo mueve sus labios, pon atención en sus ojos, en cómo parpadea, pon atención en otras cosas. O sea, si no es hablando con una persona, por ejemplo, cuando voy caminando, pongo atención en los árboles, en las hojas, en las casas, en el cielo. Los ruidos que escucho, si escucho, no sé, pájaros, pongo atención hacia esos ruidos, hacia los pájaros. O observo a la gente que va pasando. Trato de poner atención en todo lo que sé que no me genera ansiedad. Trato de como que enfocar
Y esa es mi manera como de bajarle el volumen a toda esta situación estresante y subirle el volumen a todo lo demás como para volver a estar en mi centro, para volver a estar bien. Y volviendo a lo de la meditación, también leí que a veces muchos pensamos que pues tenemos que meditar en una habitación cerrada, con inciensos, con velas, con sonidos de cuncos alrededor, con una posición específica. Y realmente la meditación va más allá, porque la meditación es eso que les digo, el bajar el volumen a tu cabeza, a las voces de tu cabeza y subirle el volumen a sentir tu cuerpo, a sentir tu respiración, a sentirte en paz. Entonces decía que podemos meditar en cualquier actividad cuando estamos entregándonos a esa actividad. Yo me había dado cuenta que, por ejemplo, al escalar hacíamos una clase de meditación porque el escalar es algo que te pide que estés concentrado en eso que estás haciendo y como que te obliga un tanto a bajar el volumen a todo lo demás. Entonces, esa es una manera que yo usaba también de meditar. Hay gente que hace yoga y eso es buenísimo, porque eso también le ayuda como para meditar, pero no tiene que ser también un ejercicio. O sea, puede ser, si te entregas por completo a cocinar, ahí puedes estar meditando. O sea, si dices, me voy a concentrar en esta sopa que voy a hacer y me voy a concentrar en lo que estoy oliendo, en lo que estoy saboreando, en cómo lo estoy combinando y realmente estoy poniendo mi atención solamente en esta actividad, ahí estás meditando. Algo que yo también empecé a hacer, o sea, siempre he sabido que me gusta dibujar, pero nunca me había entregado a hacerlo porque yo sentía que era muy mala dibujando. Pero últimamente vi que me ayudaba como meditación, vi que me ayudaba para lidiar con mi ansiedad, vi que me ayudaba para alimentar mi creatividad, que a veces me hace falta alimentar esa parte de mí. Y también es es una herramienta que tengo como para guardar como que diarios, como cosas de mí, para mí, que puedo compartirle con los demás, que también me hace sentir muy contenta. Pues, aunque sea la peor dibujante del mundo, el propósito de dibujar para mí es otro fin. Entonces, no importa qué tan buena o mala sea, el fin es diferente y el fin se cumple. Entonces, eso es lo positivo. La verdad que no ha sido fácil y es que, o sea, estas cosas como que las digo ahorita bastante bien porque no estoy en la situación. Por eso entiendo a la gente que tiene pues esta enfermedad, este padecimiento. Porque cuando estás allí en la situación es cuando realmente estás poniendo a prueba todo lo que puedes estar practicando cuando no estás en la situación. Porque ahí como que empieza a tomar el control tu cerebro, empieza a tomar el control tu cuerpo, como que alguien más queda al mando del volante y tú como que tú quedas atrás y tú como que ya nada más pues estás viendo hacia dónde te conduce esta ansiedad. Pero recordar que no es así, el recordar que nosotros siempre tenemos control sobre nuestros pensamientos. El pensar que hay mucha gente que logra controlar tanto su mente, o sea, la mente es tan domable, o sea, es como un caballo, así las emociones, son como caballos salvajes, pero si las aprendes a domar, si aprendes a trabajarlas, si aprendes a entenderlas, si pones en práctica cosas, teorías, consejos, todo lo que te pueda ayudar o lo que a ti te funcione en particular, vas a ir mejorando poco a poco, o sea, tampoco es como que de la noche a la mañana. Lo último que quiero decir acerca de la ansiedad es que algo que también me ayudó, que no hablaba precisamente de la ansiedad, pero que también aplicaba, es que a veces nosotros como que el evitar el estar en esa situación es como que lo que nos hace que a veces sea más difícil el lidiar con estas cosas, cuando a veces el exponerse a eso y el aceptar esa situación. Sobre todo también entender que tu ansiedad está ahí por algo. Eso existe en nuestro cuerpo y es algo evolutivo que nos ayudó a sobrevivir como especie y nos ayudó a llegar hasta donde estamos. Porque a veces como que el nada más sentir el miedo pues no era lo suficiente como para sobrevivir. Entonces el estar en un estado de ansiedad era algo que era deseable para poder sobrevivir, pero ahora estamos
en ambientes seguros, donde dormimos en camas, en casas, que estamos pues protegidos, que no estamos, no sé, arriba de un árbol, en medio de la selva. Entonces ahora nosotros tenemos ansiedades a cosas totalmente imaginarias, totalmente, no sé, que no nos pueden, inofensivas, que no nos van a dañar. También entender eso y el seguir haciendo como que esas afirmaciones todo el tiempo, no solo cuando estás en esa situación de ansiedad, sino que todo el tiempo, el que somos fuertes, en que nosotros podemos contra esas cosas, el entender que nos tenemos que exponer a ello y que es la oportunidad. Esas van a ser oportunidades para mejorar la fuerza, para mejorar ese padecimiento, para minorarlo. Es así, enfrentándonos poco a poco a eso. Y pues ya eso es todo por este video, que me costó muchísimo trabajo grabar, que espero que le ayude a alguien, así como estas cosas me han ayudado a mí. Y hay muchos videos en YouTube hablando de ansiedad, que yo siempre me pongo a ver, porque las cosas que dicen ahí casi siempre me han ayudado. Entonces, eso es todo por este video. Bye.